El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Caminamos en este mundo, en este valle de lágrimas, entre gozos, alegrías y también entre tristezas. Hoy tenemos la alegría de celebrar el aniversario del Padre Jorge, 32 años al servicio de Jesús y de la Iglesia, y de ustedes de manera particular, 32 años entregados al Señor, de fidelidad, de alegría en la paz de Dios. ¿Cómo no dar gracias al Señor? Decíamos entre alegrías también porque Axel Javier cumple sus 15 años y la milicia hoy le ha ofrecido, igual que las hermanitas, una caminata desde Chiná hasta este templo al Inmaculado Corazón para pedir por la Iglesia. Y entre tristezas también porque en esta semana pasada tuvimos la noticia de que el Padre Hernán Sánchez, que nos acompañaba hasta hace poco, está con leucemia. Por tanto, le vamos a rogar al Señor, especialmente a través de esta Santa Misa, que le conceda la salud si es su voluntad, y sino que también le dé esa fortaleza para poder llevar la cruz que le ha asignado el Señor. El Adviento es un tiempo de gracia fuerte dentro del ámbito litúrgico, del año litúrgico, en primer lugar porque comienza el año litúrgico con el Adviento y caminamos hacia la luz plena que es Jesucristo nuestro Señor. Es un itinerario en manos de San Juan Bautista, que se lo recuerda mucho siempre en las lecturas porque es el precursor del Señor, y también de manos de María Santísima,
porque el Adviento es un tiempo mariano por excelencia y en México particularmente mariano, porque en esta semana la Iglesia Universal va a celebrar mañana a la Inmaculada Concepción, a la Purísima, como suele decirse, y el 12 de diciembre tenemos la gran fiesta de solemnidad en México. Y tenemos esa dicha de que hemos sido elegidos como pueblo para ser visitados por la Santísima Virgen Madre y de tener su casita en el Tepeyac. Por tanto, es una semana de vestirse de los colores de nuestra Madre, colores blancos y colores del manto de la Virgen de Guadalupe. Conocemos su color, ese verde turquesa sin igual. Pues le pedimos a ella que extienda su manto no solo sobre México, sino sobre toda América Latina, porque es la emperatriz de América Latina. Pensamos, sin duda, que la Virgen de Guadalupe es esa Virgen apocalíptica que está descrita en el Apocalipsis y que tiene ese empeño de luchar contra el dragón infernal. De manera particular, pues, aquí en México, esa lucha probablemente es como más fuerte y más trabada, pero también es por algo, porque de aquí partirá la luz de la evangelización a los pueblos. Y esto nos hace entrar en ese misterio de la luz que es justamente lo que esperamos en la Navidad. Hoy las lecturas nos hacen entender que el mensaje evangélico es un mensaje ante todo histórico, porque San Lucas describe que Jesucristo ha sido precedido justamente por Juan el Bautista en un tiempo real, en un tiempo histórico, siendo entonces el César Tiberio, y todas estas descripciones de Poncio Pilato, procurador de Judea. Esto nos hace entender que el Evangelio, que la fe nuestra tiene un sustrato histórico, que no está fundado en mitos o en leyendas, que toda la vida de Cristo ha sido un hecho histórico y que nosotros no creemos en vano porque lo que se ha verificado en la historia hace mucho tiempo verdaderamente ha sucedido. Está en los anales de la historia. Y por eso es tan importante para San Lucas afirmar que todo lo que viene en su Evangelio, que es justamente la palabra de Dios, tiene fundamento histórico. El Verbo se hizo carne y habitó en esta tierra y vivió entre los hombres, murió y resucitó. Por eso dentro de la hermenéutica bíblica tiene tanto fundamento el pensar en la crítica histórica, es decir, tiene todo un fundamento histórico para después entender que lo que se ha realizado en la historia para nosotros es vigente en nuestra fe y que han sido hechos reales y que esa fe para nosotros debe hacerse vida en el momento histórico que nos toca vivir hoy. En segundo lugar, vemos cómo San Juan Bautista precede al Señor predicando este bautismo de penitencia. Vino la palabra de Dios a él en el desierto. Qué bueno es que en el Adviento nosotros procuremos de hacer un poco
menos de ruido. Es necesario en nuestra historia personal hacer un lugar de desierto. El desierto en la Sagrada Escritura es un lugar evidentemente real, regional, donde hay silencio y donde hay escasez. Y esto de alguna manera tiene que ser la espiritualidad del Adviento para nosotros. Muchas veces las personas que se preparan para la Navidad y que viven contagiados del mundo piensan que lo más importante a lo mejor es la fiesta, la comida, las celebraciones, en las posadas. Tenemos que tener cuidado de no banquetear demasiado, porque es un tiempo más bien penitencial. Es como ir al desierto. En el desierto nosotros podemos hacer ese silencio y procurando ese silencio apagar los sonidos en el hogar, vivir un poco más monasterialmente en los hogares. En el silencio se recibe la palabra de Dios. Y es tan importante recibirla porque la palabra de Dios nos explica no solamente quién es Dios, sino nos hace ver en qué situación nos encontramos o me encuentro, porque hay veces que por los avatares del trabajo, de la vida agitada, no nos damos cuenta de cómo vamos caminando. Por tanto, es importante al menos una vez al año tener ese lugar de desierto, de recogimiento. En esta casa predicamos los ejercicios de San Ignacio, que son un desierto en silencio. Es una invitación desde ya para hacerlos este año. Es un tiempo, el desierto, que yo tengo que dar en mi vida en algún momento. Si no puedo hacer los retiros ignacianos, dedicar un día a la soledad, irme con la Sagrada Escritura a leer la palabra de Dios. Y en el silencio, en esa meditación, pensar cómo va mi familia, cómo va mi vida, cómo estoy caminando, si realmente camino en orden a la vida eterna y si vivo de la fe. La penitencia entonces y el desierto, el silencio, nos ayudan justamente a encarnar la palabra de Dios. San Juan Bautista recibió la palabra de Dios en el desierto. Diríamos también que es importante, y en tercer lugar, rectificar los caminos de nuestro corazón. Así dice el profeta: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle, todo socavamiento debe rellenarse, toda montaña debe rebajarse, todo camino tortuoso debe enderezarse. ¿Qué podrán ser estas significaciones que el profeta nos trae? El corazón tuyo debe recorrer un camino espiritual. Y en este tiempo de Adviento es tiempo de rellenar nuestros valles. ¿Y cuáles serán los valles del corazón? Nuestras posibles depresiones, nuestra falta de confianza. Tenemos que rellenar con más oración, quizás con más sacramentos. Este es el tiempo en el cual nos tenemos que arrimar a una buena confesión. Por tanto, es un tiempo en el cual debemos poner las cosas de Dios para enderezar los valles. Pero también tenemos que rebajar los montes. ¿Y cuáles serán los montes de nuestro itinerario, de nuestro corazón? Puede ser la soberbia, la avaricia, las cosas del mundo, los malos hábitos, los vicios que tenemos que ir derrocando
tirando para que el camino del Señor sea llano y Él pueda venir. También podemos tener en el corazón los senderos tortuosos, es decir, esos senderos que no nos llevan a Dios. Por eso es tan importante volver hacia el camino recto de la salvación, que se haga derecho ese camino. Cuando los ingenieros en caminos tienen que llevar un camino por las montañas, tienen que hacer todo un estudio y luego una explanación del camino, y van derribando cosas y van resanando. Lo mismísimo es en nuestro corazón. Para que pueda transitar rectamente la gracia de Cristo, hay que rectificar los caminos y salir al encuentro del Señor. Viene la salvación, está pronta. Y qué bueno es lo que el profeta Isaías nos propone. Casi es lo mismo, porque San Lucas trae justamente del profeta Isaías: Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas, dice la primera lectura, y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. El nuevo Israel, la Iglesia, debe caminar luminosamente bajo la gloria de Dios, con una fe intensa, con la fe puesta siempre en el corazón, como la estrella de Belén, donde nos deposita siempre en el misterio de Cristo. El Adviento es un tiempo para crecer de manos de María Santísima, de manos de San Juan Bautista, y con ese deseo intenso nuestro de caminar hacia la gloria del Señor. Porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria.